Buenas tardes nuevamente. Hoy, viernes, nos toca la quinta clase de anatomía funcional. A partir de esta unidad didáctica, vamos a empezar a describir la anatomía de los diferentes sistemas de nuestro organismo, como son el sistema digestivo, respiratorio, cardiovascular, sanguíneo, inmunológico, endocrino, y también lo veremos al final del sistema nervioso. Iremos describiendo sus componentes y paralelamente sus funciones de estos sistemas para complementar con el tipo de patologías y así tener una unidad de todo. De alguna forma, las siguientes clases que vienen ahora son los sistemas tienen aspectos curiosos e interesantes que deberán quedar lo más posible en nuestros conocimientos. Pues en el transcurso del desenvolvimiento profesional de ustedes, por ejemplo, siempre se tiene la necesidad de recordar estos conceptos que vamos a empezar a disgregar a partir de ahora para que ustedes actúen con serenidad, seguridad y profesionalismo. Entonces, vamos a ver la anatomía y función del sistema digestivo. El sistema digestivo es un conjunto de órganos, y cada quien con sus funciones específicas. Conjunto de órganos que está conformado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, sigmoides, después del intestino grueso es el sigmoides, que es un pequeño trecho de unos 15 centímetros o 20, el resto y el ano. A esto tenemos que agregar dos glándulas anexas al sistema digestivo, que es el hígado y el páncreas. La vesícula está con él. Todos estos órganos están encargados del proceso de ¿qué? De digerir los alimentos que tenemos, digerirlos para que puedan ser asimilados y así transformarse en alimentos para ser absorbidos por la mucosa del intestino delgado y distribuidos luego por la sangre a todas las células del organismo. Esa es la función del aparato digestivo. En la diapositiva tenemos el esquema del sistema digestivo desde la boca hasta el ano. Empecemos con la boca. El primer órgano del sistema digestivo es la boca, que de inicio vemos que cuenta con dientes. Estos son, como saben, incisivos para cortar los alimentos. Tienen una disposición así. Después están los caninos para desgarrar. Y los molares, eso sirven para triturar los alimentos. Ahora, lo importante es que la boca tiene glándulas. Tiene glándulas, tres pares de glándulas. Unas son las parótidas, que quedan debajito de la oreja, que es donde nos dan las parótidas o las pateras. Estas glándulas se complementan con las sublinguales, que está debajo de la lengua, y las submaxilares. Estas tres pares de glándulas nos proveen la saliva, que no es solamente mucosidad con agua, sino que tiene compuestos, entre ellos la tialina. La tialina es una enzima que va a iniciar la digestión de los carbohidratos, solo ellos, nada más. Les aclararé que enzima es un compuesto proteico, es un complejo proteico que va a actuar en un sustrato, que en este caso son los carbohidratos. Por ejemplo, nos comemos un pedazo de pan. Bueno, el pedazo de pan en la boca lo vamos triturando y la tialina va a actuar sobre esos pedacitos pequeños de pan para empezar la digestión. Eso es lo interesante de esta glándula. Luego tenemos la lengua. Es, pues, como sabemos, un órgano musculoso y que tiene
interesantes acciones. Es el sentido del gusto en principio. Y está compuesto por unas 10.000 papilas gustativas, y que se agrupan en áreas de sabores. Dulce en la punta de la lengua, salado a los lados hacia adentro, agrios en los costados, y finalmente los amargos es al final de la lengua. En el centro de la lengua no tenemos ninguna papila, están repartidos en los contornos. Segundo, la lengua favorece la digestión mecánica, mezclando los alimentos. Nosotros cuando comemos, la lengua nos va mezclando. Nosotros sin darnos cuenta, aunque no nos damos cuenta que nos hemos puesto un alimento a la boca, y la lengua lo va mezclando con saliva. Y después lo aprisiona el alimento contra el paladar para poder digerirlo. Bueno, la lengua es un órgano formado por unos 18 músculos en diferentes direcciones y tiene pues una diversidad de movimientos, por eso justamente es así. Entonces, como tercer punto, ya hemos dicho que favorece la digestión para tragar el bolo alimenticio. Y lo cuarto, que es también muy interesante, es el principal órgano de la fonación, de articular palabras. No es la laringe necesariamente. La laringe solo lo que hace es aperturar y cerrar para producir sonidos agudos o graves, o intermedios. Pero quien va a dar la fonación de lo que queremos hablar es la lengua. La lengua. Luego viene el esófago. A continuación, entonces, el esófago es un conducto nomás, es un tubo muscular membranoso que se encuentra situado detrás de la tráquea y delante de la columna vertebral. Como digo, se inicia en la faringe y termina antes del estómago, o en el estómago mismo, ¿no? Al final, eso se llama cardias. El límite entre el estómago y el esófago se llama cardias. Este esófago, como vimos cuando vimos el diafragma, atraviesa el tórax y pasa al abdomen a través del orificio esofágico del diafragma. El esófago más o menos mide 25 centímetros y tiene, como digo, una estructura muscular membranosa de tejido conjuntivo, y sus músculos están en dos sentidos, unos circulares y otros longitudinales. ¿Para qué sirve esto? Para que, como en la figura vemos, la contracción de estos dos tipos de músculos produce lo que se llama los movimientos peristálticos, que son contracciones ordenadas y que hacen avanzar el alimento en sentido distal, de la boca hacia el recto y alto. Eso es distal. Así es. Y después de esto, ya viene el estómago, los intestinos, en fin, los movimientos peristálticos están en todos estos órganos. Hasta finalmente, hasta el sigmoides, donde está el bolo fecal. Bueno, el esófago es una zona solo de paso del bolo alimenticio. No tiene ninguna función de digestión ni nada de estas cosas. Solo es de paso. El estómago. Aquí tenemos una gráfica del estómago donde ha acompañado indicando las arterias y venas que tiene el estómago, su mucosa por dentro, su mucosa muy corrugada, y como vamos a ver, es corrugada por la presencia de unas formaciones anatómicas que vamos a ver ahora. Bueno, entonces el estómago es un órgano hueco en realidad. Habitualmente tiene una forma de J, ¿no? Una forma de J. Y tiene 4 zonas. Estas 4 zonas hay que saberlas porque en las ecografías, en las gastroscopías, en fin, se señalan porque en estas 4 zonas se presentan diferentes cosas.
Uno es el fondo, que es lo que está arriba como cúpula. Ese es el fondo. El cuerpo es la mayor parte que vemos en el diagrama. Y luego está el antro. El antro, el antro del estómago, es el final de este estómago, más o menos unos 5 o 6 centímetros antes de que termine. ¿Y dónde termina? Como se ve en el esquema, que hay una estrechez. Eso se llama píloro. La estrechez es un músculo, que es el píloro, que funciona para que haga o no pasar lo que ha digerido el estómago hacia allá los intestinos. Entonces, ese es el píloro. Son las 4 partes. El estómago mide unos 25 centímetros también. Y va, como decía, del cardios, o sea, del final donde está el esófago, en unión del estómago, ese es el cardio, se va hasta justamente lo que decimos, el píloro. Hasta ahí va el estómago. Como decía, lo importante es que su mucosa, que es el revestimiento interno, está conformada por columnas de células llamadas vellosidades. En la siguiente diapositiva vamos a ver que son unos mamelones hacia arriba. Recepciona los alimentos el estómago, los que han sido triturados en la boca ya, con las secreciones de las glándulas salivales, que las humedecen, e inician la preparación química, y cuando llega al estómago, automáticamente, por intermedio del sistema parasimpático, sistema autónomo, el estómago segrega el jugo gástrico. Y este jugo gástrico contiene enzimas, o sea, estas proteínas que actúan sobre sustratos que en este caso van a ser la cantidad de lo que hemos comido, ya sea fruta, carne, huevos, todo eso, las enzimas van a actuar, porque va a haber pepsina que va para la parte proteica y lipasa gástrica que es para la parte grasosa. Ya la tialina que venía con la saliva va a actuar sobre los carbohidratos. Ya desde allí se va diferenciando esas 3 acciones. Pero también el jugo gástrico tiene el ácido clorhídrico puro que actúa sobre ellos, sobre los alimentos, donde actúan sus pepsina, lipasa y gastrina, terminando después de un par de horas que los alimentos ya se han transformado en lo que se llama el quimo. El quimo entonces tiene bastantes grumos aún, grumo, es grumoso. La mucosa del estómago, que como digo es la parte interna del estómago, tiene 2 principales tipos de células. 2. Una son las células parietales. Estas células secretan el ácido clorhídrico, que junto con el factor intrínseco, que también lo produce la mucosa gástrica, estos 2 compuestos, ácido clorhídrico y factor intrínseco, sirve para la absorción de vitamina B12 en el intestino. Eso hacen las células parietales, producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Y el otro tipo de células son las células principales, las que son en más cantidad. Estas células principales producen pepsinógeno. Es una enzima que es activada por el ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para la digestión de los alimentos. Fíjense, si no hay ácido clorhídrico, no va a actuar el pepsinógeno. Todo está preparado. Entonces, el pepsinógeno, que es activada por el ácido clorhídrico, empieza entonces la digestión de los alimentos. El ácido clorhídrico también sirve para eliminar las bacterias. Es puro el ácido clorhídrico que produce las células parietales. Y elimina las bacterias que pueden haber ingresado con nuestro alimento. Ya posteriormente se produce el vaciamiento hacia el duodeno.
El paso del contenido gástrico al duodeno, que tiene una capacidad menor, claro, se produce en forma controlada por el pírodo que está, como les digo, al final del estómago. Eso es como una válvula. Veamos ahora el intestino delgado. Luego del estómago y después del pílodo viene el intestino delgado. Ahí comienza, en el pílodo. Y el intestino delgado termina antes del intestino grueso en otra valvulita que se llama válvula ileocecal, por esta válvula se une al intestino grueso. El intestino delgado es largo, tiene 6, 7, 8 metros, ¿no? Y su calibre va variando, se va haciendo un poquito más menor acercándose al intestino grueso. Este intestino delgado también, como decía al inicio, está condicionado con una mucosa con villosidades. Ahí está en el esquema cómo son las villosidades. Son unos mamelones que se van hacia arriba, pero en gran cantidad, que parecen vellos. Aquí está el esquema como si fuese, mirásemos en el microscopio. Pero así son. ¿Para qué cosa es esta formación como de vellos? Esto es para ampliar la superficie de absorción. Si no hubiera eso y fuese plano, bueno, la superficie de absorción sería poca y la absorción de alimentos también sería poca. Entonces, con la formación de las villosidades, desde el inicio de nuestra formación embrionaria, tenemos esa amplia superficie de absorción. Una vez que los alimentos se han partido en sus componentes elementales, cuando comemos nosotros nuestro bistec, lo masticamos, lo pasamos al estómago, allí empieza la digestión. ¿Y a dónde termina? Termina cuando los alimentos se parten ya en sus componentes elementales, que así van a ser absorbidos conjuntamente con otros nutrientes, con sal y agua en el intestino delgado. La absorción allí es un proceso muy eficiente, muy eficiente. Menos del 5% de todo lo que comemos se excreta finalmente en las heces, pero muy poco, menos del 5%, 1%, a veces mucho menos. El intestino delgado tiene 3 partes. El primer segmento que viene se llama duodeno. El duodeno es de los 6, 7, 8 metros que tiene el intestino delgado. El duodeno es solamente de 25, 30 centímetros, nada más. Pero en esos 25, 30 centímetros sucede lo siguiente. En el duodeno se vierte el tubo pancreático, que viene del páncreas, y termina ahí en el duodeno. ¿Y qué trae el tubo pancreático? Nuevamente, pero ya con más especialidad, mejor preparadas, vienen 3 enzimas: la amilasa, la lipasa y para las proteínas, su enzima adecuada. La amilasa va a actuar sobre los carbohidratos. La lipasa va a actuar sobre todo lo que son grasas. Y la tripsina va a actuar sobre las proteínas, que ya han sido atacadas en el estómago. Pero aquí ya la cosa es mucho mayor. El ataque es perfecto para que termine, como vamos a decir, en un tipo de líquido que se llama quilo. Ya vino como quimo del estómago. Bueno, aparte de estas enzimas, también en el duodeno viene un líquido del hígado por un conducto que se llama colédoco y que también se vierte en este duodeno. Pero se vierte junto con el conducto del páncreas. Se juntan antes de entrar. A unos 3, 4, 5 milímetros, ahí se juntan. Y los dos vierten el líquido. Por lo que
que viene del hígado es la bilis. La bilis es para la digestión de las grasas, las va emulsionando. Estos dos líquidos, unido al líquido digestivo de los intestinos, pues terminan produciendo ya un preparado mucho más líquido, que es el quilo. Es lechoso y que contiene sustancias nutritivas a nivel molecular. El quilo ya se puede absorber, ¿no? Atraviesan las membranas del intestino y llegan a la sangre. Entonces, llegan a la sangre y pues la sangre lo distribuye a todo el cuerpo, a cada célula del cuerpo. En el duodeno, en este trechito de 25 a 30 centímetros, pues se absorbe lo siguiente: toda la vitamina A y E que comemos, varias sales minerales, calcio, zinc, hierro, magnesio, litio, en fin. También el ácido fólico. Por supuesto, los hidratos de carbono, que han sido atacados por la milasa. Las proteínas, ya en forma de aminoácidos, o sea, en sus elementales formas de estructurar las proteínas. Y los ácidos grasos, que ya pasan a la sangre como triglicéridos. Así es la actuación del duodeno, recibiendo los insumos pancreáticos y de la bilis, del hígado, y se absorbe todo esto para que pueda pasar al sistema sanguíneo. Luego del duodeno ya viene el yeyuno e ilio. Estos son los que miden pues sus 6, 7, 8 metros. El yeyuno son 2/5 del intestino delgado y el ilio 3/5. Más grandecito el ilio. No hay un límite definido, por eso que más o menos es así. Bueno, la mucosa del intestino delgado, como decíamos, también cuenta con estas villosidades intestinales, que ya dijimos que aumenta la superficie de absorción. En estos dos segmentos, yeyuno e ilio, también se absorben agua, varias sales minerales también, como sodio, potasio, cloro. Los hidratos de carbono, todo lo que hemos comido como carbohidratos, que ya son monosacáridos, o sea, en sus estados elementales de la molécula. Los aminoácidos, que han sido partes del bistec que nos hemos comido. Ácidos grasos, lo bueno de las grasas que uno come, ya también hacen para que pasen como ácidos grasos al torrente sanguíneo. Las sales biliares, que viene del hígado, pero ya como sales biliares, no como bilis. La bilis es un conjunto y la bilis a las grasas las va disolviendo y terminan como sales biliares. Así se absorben y se reutilizan. Y también ya empieza la absorción de la vitamina B12, que dijimos que favorece el ácido clorhídrico con el factor intrínseco que se produce en el jugo gástrico. ¿Para qué? Para que en el intestino delgado se absorba la vitamina B12 y la vitamina K. Luego, cuando veamos el intestino grueso, vamos a ver que también se produce vitamina B12 en el colon. Ya vamos a ver. Pero esta vitamina B12 es la que nosotros comemos, ¿no? Y que el ácido clorhídrico, el factor intrínseco del estómago, aquí en el intestino delgado se absorbe. El epitelio intestinal también actúa como una barrera para las bacterias malas. No porque tenemos bacterias buenas, que es la flora, para las bacterias malas. Y ¿cómo lo hace? Impide mecánicamente que lleguen al torrente sanguíneo. Impide. No les dan paso en una palabra. El intestino delgado tiene también una agrupación de células linfoides. Células linfoides se les dice porque efectivamente son como los linfocitos de la sangre.
Y esto es parte del sistema inmunológico, así como en el diagrama que está ahí, que es realmente una foto real de un corte del intestino delgado, donde se ve un círculo central más o menos más oscuro. Eso está lleno de miles y miles de células linfoides, como pequeñas placas repartidas en varias partes del intestino delgado. Y estos nos defienden de estos microbios o microorganismos. Estos grupos de células se conocen como placas de Taylor. Y esto, pues, como digo, es parte de nuestro sistema inmunológico. Fíjense, el organismo nos protege en cualquier sitio. Veamos ahora el intestino grueso. El intestino grueso se inicia en la válvula ileocecal, ¿no? Donde terminaba el intestino delgado. Ahí donde está el apéndice, ahí está la válvula ileocecal. Ahí se inicia y el intestino grueso termina en el ano, ahí, recto llano, ahí termina. La longitud variable desde metro 20 a metro 60. El calibre ya es de 6 a 7 centímetros. Y esto tiene 4 partes. No solamente es el colon ascendente, transversal y descendente, no. También está la parte del sigmoide. Como se ve aquí en el diagrama, que tiene una forma de S, que es donde se va a permanecer el bolo fecal. Ya después viene el recto y el ano. Nosotros tenemos, como varias veces hemos dicho, gérmenes en el tubo respiratorio, en el sistema respiratorio, en la boca, también. En el tubo digestivo siempre hay gérmenes. Pero estos viven en paz con nosotros. Y como vamos a ver, en provecho de nosotros, y también nosotros les damos pues su comidita. La flora bacteriana intestinal, que se encuentra en forma normal, tanto en el intestino delgado como en el colon, está formada por billones de bacterias de cientos de especies diferentes. Acá, por ejemplo, está la Escherichia coli, que es muy conocida y se puede malignizar en algún momento. Los coliformes, que son varios tipos de bacterias, y los enterococos, que también son un grupo, y que cuando se malignizan también nos producen problemas. ¿Por qué se malignizan? Porque nuestro sistema inmunológico ha decaído. Entonces, estas bacterias ya se vuelven virulentas. Las bacterias intestinales, como digo, juegan un papel muy importante en la fisiología del colon. ¿En qué forma? Intervienen en la digestión de los nutrientes, en cierta manera, y en el normal desarrollo del sistema inmunológico gastrointestinal. Eso es un papel muy importante del colon. Por eso vamos a remarcar sus funciones. Por ser el final del tubo digestivo, el bolo alimenticio, este se va convirtiendo en el colon progresivamente, una vez que se absorbe, como vemos en los nutrientes, en bolo fecal. Se termina de absorber todo el agua que hemos tomado. Si tomamos mucho, se absorbe. Ya después el organismo se encarga en el riñón de eliminar el exceso. Pero se absorbe el agua en el intestino grueso, todo lo que hay, quedando lo suficiente de agua para los restos, con los restos de la fibra vegetal y otros elementos orgánicos e inorgánicos que no se han podido o no son importantes y forman el bolo fecal, dándole entonces en el colon esa cantidad de agua suficiente, la contextura pastosa, fácil de eliminarla cada día. Eso es en relación al agua y restos vegetales. B. Como hay como 400 tipos diferentes de gérmenes en el colon, forman lo que se llama la flora normal del intestino grueso. Flora normal, la que no nos hace daño. Se sirven de los restos
de su propio metabolismo. Se sirven estos del propio metabolismo nuestro y en simbiosis con nuestro organismo, esos geles nos proporcionan vitamina B2. Ahí la fabrican ellos. ¿Qué cosa es simbiosis? Es un fenómeno por el cual un parásito nos da provecho y nosotros le damos comida. Eso es simbiosis. Además, el colon contiene abundantes glándulas mucosas, así como en el sistema respiratorio superior, que también hay bastantes glándulas mucosas, en la tráquea, en los bronquios, el colon también tiene bastantes glándulas mucosas. Y produce una cantidad adecuada de moco para que el bolo fecal se deslice libremente y lo podamos eliminar sin ningún problema. Pero esta gran cantidad de glándulas mucosas, cuando se inflama el colon por presencia de parásitos, gérmenes virulentos, que ya no son los gérmenes de nuestra flora normal, se produce una colitis. Entonces se produce una cantidad de moco abundante. Y que cuando, como hemos visto, en la colitis se produce hasta esputo rectal, porque solo sale moco cuando hay una colitis, una disentería, ¿no? Bien, ahora veamos el páncreas. El páncreas es una glándula muy importante del tubo digestivo que tiene forma cónica. Tiene 4 partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola. Estas 4 partes del páncreas, de cabeza, cuello, cuerpo y cola, estas 4 partes son importantes desde el punto de vista de ciertas enfermedades, entre ellos el cáncer, que es diferente cuando se produce en cada uno de estos sectores. Cuando es en la cola, por ejemplo, bueno, fácilmente se extirpa la cola, pero en la cabeza es más difícil. Y así tiene importancia, por eso se ha dividido en esas 4 partes de utilidad para el tratamiento de ciertas enfermedades. Bueno, mide más o menos de 13 a 18 centímetros, de ancho unos 4 centímetros, de grosor 5 y pesa alrededor de 30 gramos. Este páncreas, la parte de la cabeza, se localiza justo en una concavidad que tiene el duodeno, como se ve en el diagrama, porque allí es donde vierte su producción del páncreas, ahí se vierte. El páncreas está considerada como una glándula mixta. ¿Por qué glándula mixta? Porque tanto da la producción directamente a la sangre como da al intestino delgado por intermedio de un conducto. Por eso es mixta. La parte endocrina, como es por ejemplo la tiroides también es una parte endocrina, pero solamente endocrina. La parte endocrina del páncreas fabrica un jugo pancreático que contiene enzimas digestivas. La parte exócrina, que sale por los conductos al duodeno, eso tiene, como dijimos, la amilasa, la lipasa y la tripsina. El jugo pancreático llega al duodeno entonces por el conducto, llega por un conducto, por eso es páncreas exócrino, para participar en la digestión de los alimentos. Por ese conducto llega al duodeno. Pero el páncreas también tiene una parte endocrina. Allí en las células que tiene el páncreas, junto con todo, tiene ciertos islotes de células que van a producir hormonas, ¿no? Entonces, fabrica varias hormonas que se excretan directamente a la sangre. Y estos, pues, lo que produce son para funciones imprescindibles. Lo más conocido, la hormona más conocida es la insulina. Y ya la veremos cuando hablemos de la diabetes en patología, que regula pues, el metabolismo de todos los azúcares. En una palabra, de la glucosa.
También produce el glucagón, que es una hormona, eh, una hormona para elevar la glucosa en sangre en casos de emergencia. Cuando hay emergencia, produce el páncreas esto y el glucagón hace elevar la glucosa que saca del hígado. Aquí en el diagrama de esta diapositiva vemos, y ahí están con sus nombres, unos círculos que parecen florcitas, ¿no? Con un punto negrito. Esas son células, y esas no son florcitas, son conductos que han sido cortados transversalmente. Y al lado vemos un grupo de células diferentes, esos son el grupo de células que producen las hormonas. Entonces, entre las funciones del páncreas tenemos, primero, produce y vierte a la sangre la hormona insulina, que produce, como les digo, en las células de Langerhans, para consumir la glucosa, que es la que le abre la llave a la glucosa para que entre a la célula. Y el glucagón para sacar glucosa del hígado y también llevarla a la sangre y ser utilizada en donde se necesita, en casos de emergencia. B. La siguiente función del páncreas también es que produce el jugo pancreático. Esto en la parte exocrina, que lo vierte también el intestino, como dijimos, al duodeno. En ese jugo pancreático está las proteínas, que es la tripsina, para los lípidos, que es la lipasa, y para los carbohidratos, que es la amilasa. Todo esto, esos tres compuestos producen el páncreas. El hígado. Lo vamos a ver dentro de un momentito el hígado. Vamos a dar pase al